Como les mencionaba, el día de hoy, Carvajal trae para ustedes este webinar especializado en el documento equivalente de extracto. Como ustedes bien saben, este documento, digamos, no es nuevo, pero electrónicamente sí ya entra a tener otra connotación. Bien, esa es la novedad de ese documento. Y en este caso, pues está amparado allí bajo la resolución 165 y con respecto a una modificación que hubo sobre la fecha, simplemente allí para anotar y precisar, pues la resolución 08/2024, donde se movió su fecha máxima de implementación. Bien, entonces, el contenido que tenemos para ustedes el día de hoy, simplemente allí para que sepan, va a estar bastante sencillo. Allí un apartado principalmente con el contexto normativo, generalidades del documento equivalente de extracto y flujo del servicio o de la solución que proponemos de parte de Carvajal para la implementación de este importante documento. Bien. Bueno, aquí siempre acostumbramos a mostrarles a los interesados, dependiendo del tipo de cliente de pronto o persona que nos esté acompañando en el webinar, siempre es importante que podamos ubicarnos dentro de ese contexto normativo, nos podamos ubicar dentro de lo que la entidad legal denomina el sistema de factura electrónica, ¿bien? Y lo que está buscando con ello, que es simplemente la desmaterialización de todos estos documentos fiscales, ¿bien? En ese orden de ideas, ya como muchos de ustedes deben saber, arrancaron con la factura electrónica de venta, un documento que inicia en el papel y terminó o se transforma en un documento electrónico, el cual la entidad legal pues recibe con algo que ellos denominan validación previa, es decir, en el mismo instante en el que se realiza la transacción, ya la entidad legal tiene conocimiento de esa venta, de esa transacción, y por ende tiene la capacidad de aprobar o de rechazar ese documento de acuerdo a unas reglas que ellos tienen. En ese orden de ideas, ellos ya han venido implementando en efecto la factura electrónica de venta. En este momento se encuentra el anexo técnico 1.8 y para el 1 de mayo saldrá a producción, según normativa de esta misma resolución 165, el anexo técnico 1.9. Bien. También encontramos dentro de ese sistema de factura electrónica los documentos soporte. Allí ustedes van a encontrar, simplemente para nombrarles, el documento, perdón, el documento soporte en adquisiciones y la nómina. Bien, la nómina electrónica también hace parte de esos documentos soporte electrónicos. Por otra parte, van a encontrar también dentro de ese sistema algo muy conocido que la DIAN ha hecho allí, apalancamiento, y es el Radian, que no es más que simplemente ese factoring electrónico donde se esperan comercializar facturas electrónicas para efectos de apoyo a aquellas pequeñas y medianas empresas que necesiten liquidez. Y por otra parte, algo que ya nos atañe, o por lo menos para los que están presentes en este webinar, es el tema de los documentos equivalentes. Bien, aquí no traje de pronto el listado completo, simplemente para hacerles énfasis en que dentro de todos los documentos equivalentes, aquí estos son, digamos, los llamados o los documentos equivalentes por los cuales eh, Carvajal hizo su propio desarrollo en función o como documento equivalente. Los demás que no estén allí en el listado, tal cual como lo indica la norma y tal cual como se evidencia que técnicamente es posible, la factura electrónica en efecto puede reemplazar todos los documentos equivalentes. Cualquier documento equivalente puede ser reemplazado por la factura electrónica, de allí que tengamos la capacidad de, si hay algún documento equivalente acá en el cual se esté interesado y demás, pues Carvajal está en la capacidad de generarlo no a través de lo indicado por el anexo técnico 1.0 como un documento equivalente, sino generarlo como una factura electrónica sin ningún problema. Bien, en este caso entonces vuelvo aquí al apartado de los documentos equivalentes para comentarles que de los documentos equivalentes que se encuentran allí,
tienen un calendario de implementación. Estos documentos equivalentes, si bien hoy ya se vienen trabajando, hoy en día ustedes ya los conocen dentro de los más renombrados, seguramente dentro de las personas que pueden estar acá acompañándonos, se encuentra el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Si usted va a una tienda, si usted va a una librería, cafetería, muy seguramente lo que le entregan es una tirilla o un documento POS, y ese documento muy seguramente en este momento eh, puede ser no electrónico, ¿bien? Y solamente hasta tanto pues empiece la implementación de acuerdo al calendario, pues ya ustedes empezarán a darse cuenta de algún tipo de cambio, es decir, que esta información muy seguramente les empezará a llegar a sus correos de ese documento equivalente denominado etiquete POS, ¿bien? En este caso, para el caso del extracto no es la excepción. El extracto, como bien dije anteriormente, el extracto ya se viene manejando hoy día. Las entidades llamadas a ejercer o obligadas a generar el documento equivalente de extracto, eh, ya lo vienen trabajando, ya lo vienen entregando a sus afiliados, vienen entregando esta información, pero como muchos de ustedes sabrán, esa información no viaja a la entidad legal en el mismo momento en el que se genera el extracto. Bien, es decir, allí no existe algún tipo de proceso de validación previa, ni tampoco de aprobación o de rechazo en el mismo momento en el que se envía el extracto. Lo que va a cambiar de acuerdo a la normatividad es que ahora este extracto, en este caso, mm, la información que se envía a los afiliados, que dependiendo de la periodicidad que se tenga, sea mensual, trimestral, semestral, etcétera, pues en el momento en el que se genere, la misma entidad legal se recibirá esa información y tendrá la capacidad allí de aprobar o de rechazar ese documento. Digamos que esa es la novedad, ese es el cambio que se espera o el cual para aquellos que estén presentes en este webinar, pues se verán abocados a enfrentar y solucionar. Bien. Nada, aquí simplemente finalizo con este tema. Creo que aquí no hay mucho más que decir. Simplemente llévense eso que los documentos equivalentes, dentro de ellos el extracto, hace parte del sistema de factura electrónica y de allí que tenga su fecha específica para ser ahora o convertirse ahora en un documento o en un extracto electrónico. Bien. Entonces, vamos hasta allí, vamos por partes. Igual pueden ir dejando allí las inquietudes en el chat de preguntas y respuestas y más tarde tendremos un espacio allí para responder. Bien. Bien, ¿qué es importante acá resaltar? Algunos de los que puedan estar presentes acá la tienen muy seguramente muy clara. Para otros participantes que estén en el webinar y quieran saber más sobre este tema, de pronto hago esta aclaración, esta invitación o esta aclaración con respecto a qué es un extracto, y se me ocurrió la mejor forma de definirlo. Empecemos con lo que no es, ¿bien? O por lo menos dentro de lo que indica la normatividad o la resolución allí 165, cuáles serían esos documentos a convertirse en extractos. Bien, es decir, si bien los bancos generan extractos, no aplicarían, o sea, tienen la connotación de extracto, ahí para ser más precisos, pero no aplican como un documento equivalente, es decir, no entran dentro de este calendario que les voy a mostrar a continuación, no tienen la obligación, ¿bien? Y hay un porqué. ¿Por qué las entidades que están aquí listadas, miren allí, bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro, organismos cooperativos, instituciones auxiliares, bueno, todos los que están viendo allí, porque estas instituciones no están llamadas, no están obligadas a generar el documento de extracto como documento ahora equivalente electrónico? No están llamadas a hacerlo, no están obligadas a hacerlo, no aplican dentro del procedimiento que vamos a esbozar a lo largo del webinar, no aplican, y simplemente por una sencilla razón, y es que estas entidades no están obligadas a expedir o factura o documento equivalente. Es decir, allí, por ejemplo, los bancos no están obligados a expedir factura electrónica, ¿bien?
tampoco están obligados, por ende, a expedir, así como lo dice la norma, factura electrónica o documento equivalente. No están obligados. En ese orden de ideas, por obvias razones, no les compete tomar esos extractos que hoy vienen trabajando, que vienen entregando a sus clientes y convertirlos en documentos electrónicos, es decir, que la DIAN los tenga, que la DIAN los tenga en el mismo momento en el que se genera el extracto, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es un extracto como documento equivalente y son los que se encuentran generados por estas entidades que estoy listando aquí. Que están viendo en pantalla. Bien, eso es lo primero allí a tener en cuenta, ¿vale? Bien, continuemos. Ahora bien, ¿quiénes entonces sí están, qué entidades están llamadas a generar esos extractos? Bien, como documento equivalente, es decir, todas aquellas entidades que hoy vienen generando los extractos que no corresponden a bancos o todo lo que vimos en el slide anterior, pues estas sí están llamadas a realizar los respectivos extractos. Bien, como documento equivalente, es decir, ahora van a ser electrónicos. Bien, creo que aquí ya conocen la dinámica. Entonces, miren, las dos entidades, los dos recuadros donde hay entidades, las dos están llamadas a hacer el extracto como documento equivalente, simplemente allí una pequeña diferenciación dentro de la misma definición que nos entrega la resolución 42. Bien. Entonces, algo muy importante aquí, hago un pequeño paréntesis y es que lo que están viendo en pantalla es tomado en efecto de una definición de extracto entregada por la resolución 42. Bien, vamos a decir que la resolución 42 es como la mamá de las resoluciones para aquellos conocedores de factura electrónica y que también esbozaba temas sobre documentos equivalentes. Pero ¿qué sucede? Que esa resolución 42 nos trae esta definición de lo que concierne o lo que son las entidades y el motivo por el cual se constituye como un extracto, como documento equivalente, pero lamentablemente la resolución 165, es decir, la nueva, la que indica ya que el extracto debe ser un documento electrónico, no manifiesta, no nos entrega esa definición. ¿Eso qué quiere decir? Que a hoy podríamos decirle que estas son las entidades llamadas a realizar ese extracto como documento equivalente. Pero si en algún momento la entidad legal realiza alguna aclaración de esa resolución 165, nos entrega algún tipo de oficio, algún tipo de comunicado donde eh, englobe quiénes serían esas entidades adicionales, pues digamos que allí debemos estar muy atentos por si de pronto añaden otro tipo de entidad dentro del listado. Bien. Y eso lo menciono por una sencilla razón. La resolución 165 digamos, entra en vigencia y deroga la resolución 42. Al derogarla, pues se entiende que esta definición que está allí en en la resolución 42, pues no tendría cabida, bien, pero pues de algún lado habría que tomar la definición de cuáles son las entidades a generar los extractos, bien. No quiero enredarlos allí de pronto, pero sí que sepan que hay un puntito allí o un asterisco, llamémoslo así, que de parte de nosotros, Carvajal, pues le hicimos la consulta a la DIAN. Hasta ahora pues no hemos recibido aún la respuesta, pero que sepan que nosotros estamos muy atentos de si de pronto este listado se vuelve, digamos, nos dan algún tipo de aclaración sobre el listado. Por ahora vámonos con lo que tenemos en la resolución 42 y las que son las entidades llamadas a generar el extracto como documento equivalente. Bien, en ese orden de ideas, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos eh, por los ingresos que obtengan por concepto de depósito, dice allí la norma, y demás recursos captados del público, pues se encuentran los que están aquí en pantalla, sociedades financieras, perdón, fiduciarias, todos los relacionados con estos 5 fondos de inversión de capital, inversión extranjera, mutuos y de valores. Y también, digamos, seguramente algunos de los más reconocidos para el ciudadano de a pie, fondos de pensiones y de cesantías. Bien,
Y también deben estar allí o son llamados a ejercer ese documento equivalente como extracto eh, electrónico, perdón, por las operaciones de financiamiento efectuadas por, allí entran pues las cajas de compensación y entidades del Estado que realicen pues también este tipo de operaciones. Bien, entonces allí queda claro cuáles son las entidades llamadas a ejercer este documento equivalente o a realizarlo como extracto. Eh, Otro punto muy importante allí a tener en cuenta es que eh, de los documentos, es decir, para ser más preciso, la entidad legal, en este caso la DIAN, no tiene o no hay dentro del normativo algo que especifique cuál es el listado de los documentos, ¿bien? Y seguramente lo hace en función de una dinámica de negocio por la cual dice, no, no vamos a sacar una lista de los documentos que corresponden como extracto, ¿sí? Es decir, si ustedes presentan algún tipo de duda, oiga, soy un fondo de capital privado y nosotros tenemos X documento, este documento con nombre tal, debo hacerlo, debo enviarlo o convertirlo en un extracto con validación previa, es decir, debo enviarle esa información a la DIAN en el momento en el que genero el extracto. Es decir, ante esa pregunta, como no hay un listado de documentos, lo único que podríamos ayudar para precisar en esa definición de si aplica o no cierto documento, la definición está más o va más del lado de, oiga, ese documento que usted está generando, usted, digamos, en el ejemplo fondo de capital privado, usted está generando un documento, ¿cierto? Pero en ese documento, ¿qué está entregando? ¿Qué información está allí relacionando? ¿Tiene algo que ver con la relación de ingresos que obtenga por concepto de depósito o dinero o demás recursos captados del público, es decir, de sus asociados? Si eso es cierto, pues ahí entra como un documento equivalente que deberá, es decir, como un extracto que deberá convertirse en un documento electrónico. Bien, esa es la definición. Entendiendo por lo que les menciono que no hay un documento o no hay un listado de todos los posibles documentos que puedan estar aquí como documento equivalente electrónico, ¿bien? De extracto. Entonces, esa será la forma más sencilla de verlo, ¿bien? De si, oiga, basados en este slide, ese documento aplica o tiene alguna de estas dos definiciones, si sí, y dependiendo de si como entidad usted hace parte de alguna de estas entidades y ese documento aplica o tiene esta definición, pues simplemente allí se entenderá por obvias razones que el documento también deberá convertirse en un extracto electrónico. Bien, listo. Vale, vamos allí. Listo, como bien les dije, allí en el chat de preguntas y respuestas cualquier inquietud y seguramente al final las vamos respondiendo. Las que, eh, como les mencioné al inicio también, esto es un tema de feedback, seguramente nosotros también vamos yendo alimentándonos de escenarios propios que tenga el gremio, que tenga el sector. He tenido por ahí la oportunidad de participar en algunas sesiones conociendo mucho más a profundidad sobre el gremio, un gremio bastante interesante, sobre el cual, pues si ustedes tienen alguna casuística en particular que deseen seguramente que escalemos a la entidad legal, perfecta, ¿vale? Es decir, puede ser que no tengamos la respuesta en este momento, pero con mucho gusto nos la llevamos y enriquecemos todo lo relacionado a este gremio y a todo lo que concierne a los extractos. Bien. Bien, entonces aquí ya aclarado quiénes son las entidades, las llamadas y los documentos que esas entidades generen, si caben dentro de esta definición, serán los que deberán convertirse en documento equivalente extracto. Bien, bien, aquí algo de pronto de historia, no los quiero aburrir un poco, simplemente para que ustedes también, nosotros siempre acostumbramos a compartir el material que ustedes tengan allí, buen material para entender, hablar con sus equipos de trabajo y que tengan muy claro de qué se trata el normativo. Entonces allí
simplemente para aprovechar el espacio y el tiempo, simplemente quiero resaltar acá el tema de la resolución 42 que les mencionaba de 2020, sobre la cual habla no solamente del extracto, sino de los demás documentos equivalentes, y allí esboza incluso pues la información propia de ese extracto, ¿bien? Pero extracto como documento equivalente, pero no como un documento equivalente electrónico, es decir, la DIAN los había dejado allí listados, pero todavía no los tenía presentes como un documento electrónico, ¿bien? Algo muy importante allí para resaltar es todo lo que ha ocurrido a lo largo de 2022-2023 con los borradores. Muy seguramente varios de los participantes de este webinar se han dado cuenta de eh, salió en efecto un borrador gigante de unas más o menos 2.200 páginas. Allí traía información de los documentos equivalentes y por lo tanto del extracto. Tenía también un anexo técnico propio y había traído también algo que era bastante grato en ese borrador. Había traído una definición de extracto. Bien, había traído una definición dentro del borrador y había ampliado el espectro para todas las entidades que fueran vigiladas por la Superintendencia Financiera. Eso, digamos que no llegó a tomar luz en la resolución 165, es decir, no pasó no quedó en firme, pero sí nos causó curiosidad, por lo menos acá de parte de nosotros, Carvajal, como proveedor tecnológico, que para el caso de los extractos habían ampliado la definición y la habían dejado dentro del borrador. Algo que era bastante grato porque ya si anulaban la resolución 42, pues al menos quedaba en el borrador una nueva definición de qué es extracto. Lamentablemente allí de pronto la entidad legal no se percató de ello y precisamente por eso estamos elevando la inquietud que les comenté de oiga, finalmente dentro del listado, las entidades que están allí, las que les mostré anteriormente, son las llamadas a generar los extractos o pueden haber más entidades. ¿Usted qué responde allí, entidad legal? Vamos a ver qué nos menciona, ¿bien? Y se los digo es por esto que recordé, y es que en el borrador, en efecto, pues hacía alusión que también eran llamadas a generar el extracto, como documento equivalente electrónico las entidades que fueran vigiladas por la Superintendencia Financiera. Eso dentro de lo que investigué, pues amplía el espectro, pero parece que el tema quedó allí, no lo ampliaron y simplemente allí para ser precisos y darle la información que ustedes necesitan, nos vamos con la definición inicial de las entidades llamadas a generar el documento equivalente, simplemente las que vieron en el listado, ¿bien? Es decir, estas que están acá para no confundirlos, ¿bien? Entonces, simplemente que, pues sí estamos muy atentos si de pronto el espectro se amplía, de acuerdo a algo que esperamos, pues nos responda allí la entidad legal. Y que además, ojalá, pues también nos responda en la medida que la resolución 165, soy muy honesto allí, pues nos habla del extracto, nos dice cómo debe hacerse el extracto técnicamente y nos dice también cuál es la fecha en la que se debe implementar el extracto, pero no tiene la definición, ¿bien? Es decir, no te dice qué es un extracto, quiénes son las entidades que entran a hacer el extracto. Miren, si ustedes se fijan de pronto, para aquellos que quieran echarle un ojito al final del webinar, indagar un poco más y ver más allá, des en cuenta que dentro de la resolución 165 de 2023 no menciona, o ustedes si le dan control F extracto, no van a encontrar la información de las entidades llamadas a generar el extracto. Bien, eso es algo allí muy interesante. Bien, entonces, para no quedarme acá, simplemente les menciono que en efecto pues sale la resolución 165 que simplemente se divide en dos. Un apartado para la factura electrónica con un anexo técnico 1.9, digamos que para efectos de este webinar no nos interesa, y un apartado para los demás documentos equivalentes, dentro de ellos el extracto, con un anexo técnico 1.0 que reúne todos los documentos equivalentes, pero hace una cajita, llamémoslo así, para cada documento equivalente, esbozando cada uno de los campos propios o que se necesitan
para el envío o transmisión de esa información a la DIAN del documento equivalente electrónico extracto. Bien. De allí, esta resolución 165 pues traía un calendario de implementación para precisamente para el extracto. No recuerdo la fecha, si tal vez estaba para mayo, de pronto allí, perdónenme, no lo recuerdo, el calendario de la 165, pero finalmente esto lo decidieron correr, es decir, modificaron el calendario a través de una resolución resolución 008 que salió en 2024, que lo único que hace es que no modifica nada de lo que está técnicamente, simplemente mueve las fechas, ¿bien? Y al mover esa fecha para el documento que nos compete, que es el extracto, pues la dejó establecida como fecha máxima de implementación para aquellos obligados y llamados a generar el documento equivalente de extracto electrónico, la dejó establecida para el 1 de agosto de 2024 bajo el marco de ese anexo técnico 1.0. Bien. Listo, hasta ahí entonces este punto normativo, muy importante allí para que estemos ubicados, para que también estemos muy atentos. Si de pronto hay alguna información que sea importante transmitirles a aquellos que se van anexando de nosotros como clientes o de la información que a veces transmitimos a través de nuestras redes sociales, pues allí para que estén muy atentos si algo cambia, ¿bien? Es decir, si se amplía el espectro que les mencioné. Vale, entonces... Simplemente aquí para esbozar y que a ustedes les sirva como material de qué se trata eso que salió por allá en la resolución 165. Como bien les dije, se deroga, es decir, se quita, anula la resolución 42, la va derogando paulatinamente, es decir, a medida que se van implementando estas fechas, va derogando paulatinamente la resolución 142, perdón, la resolución 042. Eh, y nace o entraría en vigencia una nueva resolución 165, la cual, como les dije, está dividida por un lado factura electrónica con un anexo técnico 1.9 que ya sale el 1 de mayo, simplemente para información general, y por otra parte los documentos equivalentes electrónicos, donde Carvajal allí hacemos un énfasis en este documento y lo traemos a colación a ustedes. Tenemos la solución también lista para ofrecerla para que ustedes puedan contratar esta solución de documento equivalente electrónico, la cual tiene fecha de implementación el 1 de agosto de 2024, como bien les dije. Bien. Bueno, que coincide, pues, digamos, con la tríada, los documentos equivalentes salen allí como en tríadas y al final una dupla, y donde no solamente ese día saldrá el extracto como documento equivalente electrónico, sino también tendrá que salir el documento equivalente de transporte de pasajeros y los servicios públicos domiciliarios, ¿vale? El POS, sí, desde el 3 de mayo de 2024. Bien, para grandes contribuyentes, ¿no? ¿Vale? No me quiero enredar allí, simplemente información general. Listo, volvamos aquí al tema del extracto. Ya sabemos, implementación, fecha máxima, 1 de agosto de 2024. Que si puedo salir antes de esta fecha, como bien la entidad legal siempre ha dicho, es posible siempre y cuando usted esté listo y la entidad legal esté lista. Bien, es decir, siempre hay un espacio para realizar pruebas y demás. Y si en algún momento dado la entidad menciona previo a la fecha que está lista, que es posible salir, pues en este caso nosotros muy seguramente, como ya hemos venido adelantando labores sobre este documento equivalente extracto, pues seguramente será posible. Pero falta camino, falta ver para ese entonces, en cercanías de agosto, si en efecto es posible hacerlo antes de la fecha establecida. Bien, bien, aquí algunos temas generales interesantes de cara al documento equivalente electrónico. Bien, eh, y que son súper importantes para aquellos que, claro, están muy versados dentro del sector, conocen muy bien o están muy ligados, muy de la mano de la superintendencia financiera, pero ahora se les va a hacer extraño que entre una entidad como la DIAN y empiece a regular la materia sobre un documento que ustedes muy bien conocen, ¿bien? Entonces, ¿nuestro trabajo cuál será? Acá nosotros como proveedor tecnológico y más que todo en este espacio, en este webinar, nuestro trabajo constará de pronto, hacerles fácil esa transición o ese entendimiento de qué está pidiendo la entidad legal, qué está pidiendo la DIAN
para ese extracto que hoy en día ustedes ya vienen trabajando, que no es electrónico, que incluso se lo envían a sus afiliados a través de un correo electrónico, le entregan la información, pero aquí la DIAN, en este caso, al convertir este documento equivalente electrónico, no solamente está buscando que en el momento en el que se genere el extracto, la entidad legal sepa, conozca, tenga de primera mano la información de todo un país con relación a los extractos que se generan, la tenga, llamémoslo así, en línea, no solamente está buscando eso, sino también al adentrarnos dentro del anexo técnico que está especificando la DIAN, perdón, también nos está indicando hacia dónde está apuntando y qué información quiere ver, ¿vale? Entonces la DIAN no está, llamémoslo así, para ser más precisos, la DIAN no está buscando entender cuáles son los rendimientos del afiliado, en qué momento se afilió, información, no sé, previa del afiliado y el rendimiento de su dinero. No, eso es propio de la superintendencia financiera con base en algo que hemos entendido sobre algunas plantillas que tienen de la forma en la que se plasma la información. Bien, eso es propio del ejercicio de la superintendencia financiera. Pero aquí la entidad legal, la DIAN, está buscando es ir un poco más allá y que dentro de ese extracto que va a ser como un documento equivalente electrónico se pueda esbozar de una manera muy sencilla la información de ese, de ese, de ese servicio que está prestando. Es decir, allí para los que estén presentes en este webinar, ¿cuál es llamémoslo así, seguramente, cuál es el cobro de ese servicio? Es decir, si bien dentro de un extracto se entrega información muy valiosa, la DIAN no está buscando tanto esa información, eso es propio de la Superintendencia Financiera para información propia del afiliado. Pero la DIAN va es oiga, usted por ese servicio que le está prestando a ese afiliado, ¿cuánto cobra? ¿Cuál es el servicio, cuál es el ítem que usted está prestando allí? ¿Sí? La DIAN es un poco más directa más, en unos slides posteriores ya lo esbozo de una mejor manera para que ustedes lo puedan ver. De pronto no los quiero confundir, pero sí que se vayan llevando un poco la idea de hacia dónde está apuntando la entidad legal y por qué, digámoslo así, no se mete en terrenos de la superintendencia financiera, pero sí va muy bien, llamémoslo así, por lo suyo, para entender muy bien cuál es el cobro de ese servicio que se está prestando a ese afiliado. Bien, entonces me devuelvo acá un poco dentro de las generalidades que aplican para el documento equivalente extracto. Y también para ser preciso, en realidad todos los documentos equivalentes, digamos, tienen todas estas connotaciones que están viendo en pantalla, es decir, allí, llamémoslo así, una afectación en la representación gráfica, deben habilitarse, ahora todos se denominan, no hay nota crédito, sino dentro de los documentos equivalentes se denominan notas de ajuste y demás. Es decir, todos atraviesan por lo mismo, simplemente hay una serie de particularidades dependiendo de cada documento equivalente. Bien, acá me voy a detener simplemente para hablar del documento equivalente electrónico extracto. Entonces, bien, dentro de la representación gráfica, que más adelante hacemos un zoom de qué debería ser la representación gráfica, simplemente llévense esto en este momento, es que la representación gráfica de un extracto consta de qué. Voy a partir de de lo que ustedes seguramente conocen, campos determinados por la superintendencia financiera. Es decir, si dentro de ese extracto usted o la superintendencia financiera, digamos que tiene un marco, una plantilla para generar ese extracto, esa va a ser la base de la construcción de su extracto. Bien, ¿esto para qué? Pues para no interferir dentro de los campos propios que está solicitando la superintendencia financiera. Bien, entonces partamos de esa base, de cómo se construye la representación gráfica de un extracto. Hay una base que es la información o plantilla entregada por la superintendencia financiera. Que si la superintendencia financiera, allí dentro de lo que estuve investigando, de pronto para algunos entidades no ofrece algún tipo de plantilla, simplemente tomen la misma información que ustedes entregan para sus afiliados y esa va a ser la base de la representación gráfica. Bien. Ahora, ¿qué es lo nuevo?
hasta ahí no hay nada nuevo, ustedes ya lo conocen, pero ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que la DIAN ahora les está diciendo a través de esta resolución que ya vimos, oiga, a ese documento que usted tiene allí, agréguele los campos comunes a todos los documentos equivalentes, ¿sí? Es decir, agréguele 15 campos que ya bajamos, ya les muestro a continuación en los siguientes slides, y les muestro a qué hace alusión esos campos. Y además, ojo acá, también pues un campo particular de cada documento, es decir, esto pasa lo mismo con documentos de servicios públicos domiciliarios, con el documento equivalente POS, siempre consta de campos comunes y un campo particular, ¿vale? Para el caso de los extractos, el campo particular simplemente hace mención a el artículo, ¿vale? De pronto allí la DIAN no quiso entrar en detalles y no pidió algún tipo de documento de campo adicional, ¿bien? Es decir, lo dejo, llamémoslo de una manera un poco más sencilla. Hay algo que hay que hacer dentro de este universo de convertir este documento equivalente en electrónico y es algo que denominamos que es la habilitación. Bien, es decir, de la mano, en este caso, de Carvajal Tecnología y Servicios, entonces bien podrían, dentro de la solución que nos contraten a futuro, esperemos que así sea, en efecto, nosotros los llevamos y los acompañamos para hacer ese proceso de habilitación. Simplemente es, hagan de cuenta, voy a dejarlo muy coloquialmente, tocar la puerta de la DIAN y decirle, mire, aquí estamos, vamos a hacer el proceso de habilitación. Yo soy una sociedad fiduciaria, este es mi proveedor tecnológico, vamos a hacer el proceso de habilitación que arranca, es decir, que le tocamos la puerta a la DIAN simplemente diciéndole, oiga, vamos a hacer unas pruebas, este es mi proveedor tecnológico, vamos a agregar una información técnica importante para llevar a cabo esa habilitación y simplemente cumplimos con lo que la entidad legal nos diga para realizar las pruebas que sean necesarias, ¿bien? Eh, y una vez habilitados, pues ya simplemente muy cercano al momento o seguramente en la fecha 1 de agosto, pues ya podrá realizarse, llamémoslo así, la habilitación en producción, ¿vale? Lo primero es esa habilitación, llamémoslo así como en piloto, para poder realizar las respectivas pruebas que sean necesarias ante la DIAN, ¿bien? Algo particular aquí que yo les comentaba, para los conocedores del mundo de la factura electrónica, allá se habla en función de nota crédito y nota débito. Bien. Para el caso de los documentos equivalentes, en este caso del extracto, estamos hablando de notas de ajuste. Bien. Es decir, si se presenta algún tipo de incongruencia en la información que se está entregando al afiliado, pues la DIAN simplemente allí abre la posibilidad de crear una nota de ajuste, ¿vale? Eh, Desconozco de pronto la forma en la que venían realizando algún tipo de ajuste relacionado a ese documento equivalente o que lo vienen realizando hoy y lo realizarán hasta el 1 de agosto de cómo hacen ajustes de estos extractos, pero lo que la DIAN aquí nos da la opción es que, oiga, si usted le envía a su afiliado la información del extracto y esta información presenta algún tipo de error, pues usted bien podría realizar una nota de ajuste, es decir, puede ser total del documento, que quiere decir que todo el valor o el monto estaba errado, entonces le hago un ajuste por el total del monto, o si es parcial, es decir, simplemente hago la acomodación del valor o hago el ajuste de la cantidad que se necesitaba ajustar. Bien, entonces eso a tener en cuenta allí dentro de este universo que existe esa posibilidad. Bien, ¿qué más es interesante saber acá? Y es, mm, de pronto allí, mm, de cómo venían manejando, o de cómo lo vienen manejando y lo manejarán hasta el 1 de agosto, el caso del documento equivalente extracto, que es no electrónico, ustedes allí, muy seguramente si presentan algún tipo de contingencia, si presentan algún tipo de falla en el servicio, ustedes lo vienen manejando de alguna manera en la cual tienen que cumplir los tiempos establecidos por la Superintendencia Financiera para la entrega de esos extractos, ¿sí? Muy seguramente lo manejan de esa forma.
Acá con la entidad legal hay que tener algo muy en cuenta y es, oiga, si justo en el momento en el que tengo que entregar el extracto, ¿sí? Ahí de pronto la invitación es a no hacerlo muy encima de la fecha. Y es por lo siguiente, si justo en el momento en el que tengo que entregar esos extractos de manera trimestral, mensual, semestral, justo en ese momento presento algún tipo de inconveniente, sepan qué alternativas hay o qué alternativas da la entidad legal para ese momento en el que se presenten inconvenientes. Bien, entonces, para ser más precisos, quiere decir acá simplemente que para el caso del documento equivalente a extractos, si la entidad legal, perdón, si usted como obligado, es decir, llámese allí fondo de inversión colectiva, llámese allí fondo de cesantía, llámese sociedad fiduciaria, llámese caja de compensación, si justo ese día usted presenta un inconveniente que le impide realizar el envío o transmisión de esa información a la entidad legal, pues usted bien podría optar por una opción que se denomina contingencia 07, que hace alusión a una resolución o llamémoslo así, a una numeración alterna que te permite realizar la entrega de esta información a tus afiliados sin que esa información vaya a la entidad legal, ¿vale? Por obvias razones, no tienes posibilidad de entregarle muy seguramente esta información a tu proveedor tecnológico y por ende no podrá ser posible enviarlo a la entidad legal. En ese orden de ideas, una opción es utilizar esta contingencia 07, que no es más que una resolución que se le pide previamente a la entidad legal para aquellos que sean los representantes legales de la empresa o eh, los que estén llamados a enviar el documento, pues tendrán que hacer la solicitud previamente a la entidad legal de esta contingencia 07 para tener ese cartucho, llamémoslo así, esa numeración. Voy a decir un ejemplo. Tienen el cartucho, le solicitaron a la DIAN del 1 al 1000, ¿vale? Tienen esa numeración que pueden utilizar en caso de que preciso el día que tenía que enviarlo y se me cumplió el tiempo, tengo que hacerlo en ese momento porque son los tiempos que me dio la superintendencia financiera. Justo ese día algo pasó. Entonces allí puede pasar que ya sea que el obligado en este caso a generar el extracto, es decir, lo que les mencioné, sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, etcétera, etcétera, presenten ese inconveniente, pueden solicitar esta resolución que se denomina, o el nombre de pronto es un poco curioso, resolución de talonario o de papel, se denomina así, pero igual bien podría generarse desde un computador, ¿bien? ¿Para qué? Solventar el problema y entregarle la información al afiliado. ¿Que si el documento es completamente válido? Sí, es completamente válido. Solo que allí, como se dieron cuenta, pues no se lo enviamos a la DIAN, no se lo enviamos a la entidad legal. ¿Qué habría que hacer o qué dice la norma? Simplemente dice allí que pasadas 48 horas, o perdón, hasta un lapso de 48 horas, para ser más preciso, pues se podrá retransmitir o más bien entregar esa información a la entidad legal. Es decir, nos la entregan primero a nosotros como proveedores tecnológicos y nosotros le enviamos ese documento 07 a la DIAN. Allí, ¿qué pasa con la entidad legal? Pues ya sabe que está recibiendo un documento tipo 07 de la entidad legal, perdón, del obligado, y no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, o sea, estos documentos son válidos. Yo más adelante esbozo este apartado de la contingencia 07. Vamos a dejarlo allí. Bien, sepan también que, bueno, la contingencia 07, perdónenme allí, simplemente para aclarar, no solamente es por parte del emisor del extracto, sino que también la DIAN contempla que si el proveedor tecnológico presenta algún tipo de inconveniente, cosa que hasta el momento pues no hemos tenido, pero si el proveedor tecnológico presenta algún tipo de inconveniente que le impide la transmisión en efecto de ese extracto a la entidad legal, pues bien podría, acá es el emisor el que se declara en contingencia 07, es decir, como un equipo, pero simplemente son los llamados a generar la información más bien de declararse en contingencia, ¿vale? Yo más adelante lo esbozo, un poco más. Y aquí, para que tengan en cuenta por parte de la DIAN, es decir, ustedes, como obligados a emitir el documento equivalente de extracto, están bien, están arriba, el sistema está perfecto, no tienen inconveniente, pero es la entidad legal la que
algo le sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Ah, bueno, el proveedor tecnológico también está bien, todo está perfecto, pero cuando hacemos el llamado a la DIAN, le tocamos la puerta, le enviamos la información de ese extracto, la DIAN nos presenta algún tipo de inconveniente. ¿En qué se traduce ese tipo de inconveniente? Simplemente allí, en algo que esbozaré más adelante, se traduce en 5 tipos de error que nos pueda estar entregando la DIAN. Si eso sucede, hay un procedimiento establecido para recopilar evidencia de todas las veces que se tocó la puerta a la DIAN y que en efecto nos respondió de una manera no efectiva, sino que nos está entregando un tipo de error, pues en ese caso se recopila la evidencia y se transforma, se podría transformar ese documento a documento 08, el cual va a llegarle al afiliado, pero por obvias razones, pues la información no es posible que le llegue a la DIAN. Bien, simplemente cuando la DIAN esté arriba, entonces vuelve y se le entrega esa información a la DIAN, se retransmite esa información simplemente para que la entidad legal tenga ese extracto. Bien, que si es legal, sí, completamente legal. El afiliado allí no tiene ningún inconveniente. Bien, no debería tener ningún inconveniente con este documento. Bien, ahora, con respecto a la expedición, lo que nos indica allí la norma es que en efecto pues se debe realizar la expedición y entrega, ya sea que ese extracto se está generando para un facturador electrónico o un facturador no electrónico, es decir, ciudadanos de a pie, los afiliados que muy seguramente ustedes tienen. Y dice allí que usted puede entregarlo o por correo o por cualquier otro medio, dispositivo electrónico que señale el adquiriente. Por lo general, la forma de entregar esta información es por correo electrónico. Bien, también usted, dentro de lo que establece la DIAN, ¿no? De pronto, no, aquí no me voy a meter con la superintendencia financiera, pero dentro de lo que establece la DIAN, si usted entrega ese extracto, esa representación gráfica de ese extracto de manera física, pues no es necesario que lo envíe por correo, ¿bien? Pero muy seguramente para efectos de este gremio, cómo se mueve y los afiliados, que la mayoría de sus casos muy seguramente lo reciben por correo electrónico, pues usted allí si lo envía por correo está cumpliendo con el normativo que está solicitando la DIAN. Bien, lo único es que hay que tener en cuenta que ese correo electrónico tiene algo adicional o va a tener algo adicional del correo electrónico que conocemos hoy en día, que simplemente llega el extracto con un archivo PDF y no contiene más información. Bien, es decir, hasta allí es como se denomina la entrega de un extracto que es no electrónico. Pero al pasar a ser un documento electrónico, dentro de ese correo electrónico irá algo que se denomina el attached document, es decir, información que reúne qué. Simplemente dentro de un XML contiene la información enviada a la entidad legal, la aprobación de la entidad legal, ese documento que en efecto está firmado electrónicamente. Esa es otra de las novedades que contiene este documento electrónico, y es que se debe enviar firmado a la entidad legal y allí también pues simplemente la representación gráfica. A eso es lo que yo denomino el attached document, que está dentro de ese correo electrónico que se entregará. Es decir, va a haber allí una variación dentro de lo que conocemos como la entrega del correo, pues porque ya no es simplemente con el PDF de la factura. Bien. Bueno, vamos a continuar. Yo les había dicho que íbamos a hacer un poco de énfasis en el tema de la representación gráfica. Aquí simplemente con relación al énfasis, llévense lo siguiente, y es, habíamos hablado de campos propios que nos está exigiendo la superintendencia financiera. Entonces allí lo propio es que ustedes partan de aquel documento que ustedes como obligados a expedir ese documento equivalente tengan, y sobre ese documento es la base para qué, para añadirle a esa plantilla pues los 15 campos, digamos, transversales que está solicitando la DIAN, junto con la descripción específica del servicio prestado. Bien, eso es todo. Entonces, ¿qué se recomienda allí o qué nosotros estamos trabajando acá con los equipos internos, los equipos de implementación? Eh, que se conozca muy bien es que en el momento en el que ya se está trabajando de tú a tú con el cliente, simplemente los podamos guiar de la mejor manera, y es que con el documento, con el extracto que tengan en mano, pues se pueda
se pueda llevar a cabo una guía de cuáles serían esos 15 campos adicionales que nos está solicitando la DIAN. Muy seguramente, como ya veremos, algunos campos están embebidos dentro del extracto, es decir, ya existen, y pues si se está cobijando dentro de la representación gráfica, pues perfecto, ¿bien? Pero una cosa es la representación gráfica y otra cosa es la información que se debe enviar a través de un XML a la DIAN, ¿bien? Esa información es propio que ustedes lo sepan, muy seguramente puede presentar algún tipo de variación, extensión de campos, algún tema allí con el formato de fecha. Es decir, nos iremos ajustando en ese sentido de la información que se le envía a la DIAN hacia el anexo técnico 1.0, tal cual como lo solicita la DIAN. Bien, listo. Entonces, esto en este caso para la construcción de una representación gráfica. Acá miren, un tema muy interesante es haciéndole zoom a esos requisitos, que son estos 15 puntos requisitos transversales que está solicitando la entidad legal. Bien, en este caso lo que nos dice es, oiga, debe estar denominado como un documento equivalente, es decir, adicionando al final de la denominación la expresión electrónico, es decir, extracto electrónico. Bien, con eso en el título usted ya está cumpliendo. Debe decir allí que contener nombres y apellidos, razón social, NIP del vendedor o de quien presta el servicio. Pues ahí está el nombre de, no sé, del fondo de inversión, del fondo de pensiones, de la sociedad fiduciaria, su respectivo NIT y con eso allí ya en efecto pues usted está cumpliendo el normativo. Bien. ¿Algún tema aquí interesante, de pronto retador dentro de lo que concierne para las entidades que generan extracto y es el tema de, oiga, discriminar el IVA y otros impuestos exigidos con su correspondiente tarifa aplicable? Esto va muy de la mano con este punto número 8. Voy a dejarlos allí de pronto para el final y ya les doy allí una pequeña aclaración adicional sobre estos dos puntos, ¿vale? Voy a continuar y al final los retomamos. Dice allí que llevar una numeración consecutiva determinada por el sujeto obligado, es decir, ustedes son los que están llamados a generar esa numeración, a diferencia de otros documentos como la factura electrónica, el POS, donde usted hace una solicitud de numeración a la DIAN y la DIAN le entrega esa numeración. Para el caso de los documentos equivalentes, o más bien para el caso del extracto en particular aquí, para ser más precisos, es usted allí, entidad obligada a generar el extracto, la que debe entregar esa numeración, ¿bien? Que se recomienda que sea una numeración alfanumérica, eh, tal cual como la viene manejando hoy en día la entidad legal, es decir, máximo 4 letras y 4 números, ¿bien? Y que esa numeración pues no se traslape, ¿bien? O sea, sea única. Eso es lo que está buscando allí la entidad legal, que esa numeración sea única, ¿bien? ¿Esto por qué? Para efectos de todo lo que se denomina que cada documento es único, cada documento lleva una numeración, o sea, no hay documentos que se lleguen a repetir, ¿bien? Y cuando se quiera hacer la anulación de algún tipo de documento a través de lo que les mencioné de la nota de ajuste, pues es preciso que toda esa información, esa numeración, eh, digamos, sea congruente, ¿bien? Por eso allí, digamos que no se recomienda tener una numeración que, no sé, que a principio de trimestre va del 1 al 300, luego se acabó el trimestre y luego repito del 1 al 300. No, esto está diseñado para que sea eh, eh, códigos únicos, ¿bien? Debe decir allí también que llevar la fecha y hora de generación del documento equivalente, bien, tal cual como pues lo especifica la entidad legal. Fecha y hora de expedición del documento equivalente cuando lo valida la DIAN y se entrega al adquiriente, también pues deberá estar allí relacionado. Algo que les había mencionado a ustedes, el famoso attach document, se debe generar el attach document del documento equivalente electrónico para entrega al adquiriente. Adquiriente, digamos que la DIAN lo ve así, es decir, quien recibe a quien le estamos facturando este servicio. Bien, entonces ellos lo hablan en función de adquiriente, seguramente ustedes lo hablan allí en términos de afiliados. Bien, salto acá por este lado, indicar la calidad del agente retenedor del IVA y autorretener el impuesto sobre la renta y complementarios. Contener nombre y apellido, razón social, NIT del fabricante del software y el nombre del software. En este caso, entonces,
digamos que aquí deberá estar, si nos eligen, que esperamos lo que estamos buscando, nos elijan a Carvajal como proveedor de este proveedor tecnológico de este documento, pues deberá ir en alguna parte de la representación gráfica, pues el nombre INIT de Carvajal Tecnología y Servicios. Debe tener también allí el código único de documento equivalente electrónico, como se denomina CUDE, tal cual como lo mencioné. Eso es algo nuevo también allí muy seguramente para ustedes, que será un código único que hace distinción de cada documento o de cada extracto que se genere. Bien, incluir el código QR que lleva a un enlace simplemente hacia la entidad legal para determinar en efecto que ese extracto es completamente válido. Bien. Incluir la firma digital del emisor del documento equivalente electrónico. Allí lo que nos indica la DIAN es que busca que cada obligado, en este caso a generar el documento equivalente, cada obligado sea el que tenga su propio certificado digital. Eso es lo que busca la entidad. Bien, es decir, certificado digital, aquí hacemos alusión a la firma del documento, esa firma electrónica. A eso hacemos alusión con el certificado digital. Bien, esto seguramente no se viene trabajando dentro del extracto que no es electrónico. En este caso, dentro de lo que plantea la 165, anexo técnico 1.0, pues sí nos dice que debe llevar un certificado digital. Bien, entonces la recomendación es que, o por lo menos lo que nos dice la entidad legal, es que cada entidad, cada obligado tenga su propio certificado digital. Perdón, sí, su propio certificado de firma del documento. Ah, la misma norma dice, si en caso de no contar con ese documento, pues allí da la pauta para que el proveedor tecnológico pueda ayudarle a proveer ese certificado a través de un mandato, ¿vale? Un mandato que ustedes pues nos entregarían. Pero la recomendación inicial es que ustedes tengan su propio certificado digital, ¿bien? Aquí simplemente pues cumplir con los requisitos específicos aplicado al documento equivalente que se pretende ser soportado y pues cumplir con todas las condiciones técnicas y tecnológicas señaladas, es decir, seguir al pie de la letra el anexo técnico 1.0 con todos los campos que son obligatorios y con las respectivas reglas de rechazo que en una eventualidad se generarían. Bien. Aquí simplemente todos estos 15, digamos que son transversales a todos los equivalentes y por ende, por obvias razones, le aplica al extracto, pero hay un puntito adicional propio del extracto y es que se deberá incluir la descripción específica del servicio prestado. Bien, si no lo tiene dentro de los extractos que se vienen generando hoy en día, ya cuando sea electrónico van a tener que incluir la descripción del servicio prestado. Bien. Ahora me devuelvo entonces a estos dos puntos, el 3 y el 8. Bien, esto es un punto muy interesante allí de cómo la entidad legal ve o entiende o también quiso plasmar el extracto de manera electrónica. Entonces, como les digo, la DIAN no entra, no se involucra allí con información que pueda ser solicitada por algún tipo de plantilla, por la superintendencia financiera, sino que va por lo suyo, llamémoslo así, es decir, va por los campos propios que son propios del documento que se está generando y seguramente va a ser algo retador allí a la hora de plasmar o consignar esta información. ¿A qué voy? El gremio, muy seguramente esos extractos se mueven es en qué? En función de que seguramente es un informe a los afiliados, pues para facilitar el control de esos aportes y retiros, ¿sí? Que se realizan pues sobre esa cuenta. ¿Qué pasa? Que esa definición de extracto está muy dada hacia la superintendencia y está perfecto, pero de cara a la entidad legal, la DIAN sí abre un poco el espectro con respecto a lo que concierne el extracto y lo plasma de una manera, llamémoslo así, muy escueto dentro del anexo técnico y lo que te dice es, oiga, vamos a solicitar como entidad legal, por lo menos, bueno, cuando ustedes se den cuenta y puedan tener la oportunidad de trabajar todo el anexo técnico a profundidad, se darán cuenta de que este es uno de los apartados más retadores e interesantes. Y es, la DIAN lo que nos está diciendo es, envíeme a través de ese XML información que relacione qué. El total de la operación. Entonces ustedes se preguntarán allí, pero venga, total de la operación, nosotros generamos son extractos y la verdad lo que entregamos son informes a los afiliados, ¿sí?
De pronto ahí raya un poco con lo que se conoce del extracto, pero pues la DIAN lo dejó de esa manera, ¿bien? Y hay que cumplirlo. Es decir, aquí el reto será poder traer la información de qué. Dice allí, del total de la operación. ¿Y qué se denomina el total de la operación dentro de la representación gráfica? Y no solo eso dentro de la representación gráfica. Este campo también está plasmado en el anexo técnico y habrá que enviarlo a la entidad legal. Este campo es obligatorio. Si no se envía a la entidad legal, lo que va a pasar es que la entidad legal toma el documento, nos genera un rechazo y nos impide enviarle la información al afiliado. Entonces acá será muy importante y retador poder plasmar el total de la operación, es decir, muy aparte de lo que ustedes vienen manejando, campos adicionales propios de la superintendencia financiera, plasmar qué, valor total de ítems, dice allí, es decir, cuántos del servicio, de la información que ustedes están dando, cuál es el valor que ustedes le están cobrando al afiliado. Eso es palabras más, palabras menos lo que la DIAN está diciendo acá y está exigiendo. Y es, venga, incluyame allí cargos y descuentos. ¿Hay algún tipo de descuento que se le entrega al afiliado por la prestación de ese servicio? ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si de pronto va hasta allá, ¿bien? Ustedes allí muy seguramente serán más conocedores del gremio y sabrán allí a qué hace alusión. Pero lo que sí nos está diciendo la DIAN es, oiga, debe usted consignar allí en un campo que se denomine valor total de la operación. Debe usted informarle, no solamente eso, debe discriminar de ese ítem que usted le está cobrando, es decir, adicional a la información que le está entregando a su afiliado, debe entregar eh, deben de discriminar allí cargos, descuentos, eh, valor de los tributos, que aquí se descompone entre pues, la discriminación de ese IVA y demás impuestos exigidos si viene al caso. Si hay cargos adicionales aplicados a esa tarifa y también pues restarle los descuentos. Esta operación matemática lo que te va a llevar es al total de la operación, ¿bien? Entonces, eso para que ustedes lo tengan muy en cuenta, seguramente será lo más, o uno de los puntos más retadores allá a tener en cuenta eh, o a esbozar, y es, venga, pero tenemos opción de no enviar esa información. Ahí esa pregunta no. Ah, es que nosotros solo entregamos información a los afiliados para facilitar el control de sus aportes y retiros, ¿sí? Que tiene sobre esa cuenta. Está perfecto, la DIAN ahí no entra. Lo que simplemente estamos allí manifestando es que, oiga, para la DIAN es importante que usted pueda indicar cuánto está cobrando por la prestación de ese servicio. Eso es todo, ¿vale? Y hay que discriminarlo tanto en la representación gráfica, tanto también como en el XML. ¿Bien? Esto es lo que nos dice allí, muy seguramente para que se lo lleven, lo puedan ir analizando y pues esté mucho más que claro dentro de las pruebas que se vienen, dentro de ese proceso que sigue y es realizar pruebas de esos extractos para ver la entidad legal que nos responde, ¿bien? Y obviamente pues guiados de la mano de nuestro equipo de implementación, pues guiarlos de la mejor manera para que la entidad legal pues no les aplique pues las respectivas reglas de rechazo. Bien, para eso estamos. Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí pongo una información importante. Es simplemente quise dejarles en la presentación para que aquellos que no estén familiarizados con la página de la DIAN y demás, pues sepan que la DIAN pone al servicio de la ciudadanía pues información propia tanto del marco normativo, lo que aplica para documentos equivalentes y en sí extractos, y algo que se denomina la caja de herramientas, que también pues me parece muy importante allí, que ustedes lo tengan o se vayan familiarizando, ¿bien? Digamos que esto va a ir muy de la mano del implementador de Carvajal Tecnología y Servicios que nos va a acompañar a lo largo de este proceso, pero para efectos de conocer, estar empapados del tema, sepan también que esto existe. Me voy a salir un poco de la presentación simplemente para mostrarles lo que está allí. Un segundito, permítanme les muestro. Mm, Por acá, ¿dónde lo dejé? Ah, no, perdón. Tun, 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 tun. Ah, aquí lo tengo. Aquí. Listo. Entonces, miren, dentro de la página de la DIAN, aquí ustedes van allí al micrositio, empiezan a navegar, encuentran la información propia del documento equivalente electrónico
Y allí se van a dar cuenta que lo que hace la entidad legal es que le hace zoom a cada uno de esos documentos. En este caso, el que nos aplica es el extracto, ¿cierto? Y dice allí que deberá indicar la descripción específica del servicio prestado. Miren que no dice más, es decir, 15 campos adicionales propios que se deben llevar todos los equivalentes, más este campito adicional. Bien, y ya les muestro allí un ejemplo que nos muestra la DIAN. Y aquí más abajo, pues ustedes pueden ver el marco normativo y pues la respectiva documentación técnica. Bien. Y cuando pinchamos allí, simplemente allí vean que nos muestra la resolución 165, la 08 de cual hablamos, y la caja de herramientas junto con el respectivo anexo técnico. Bien, acá en la caja de herramientas, pues muy importante, obviamente no los quiero enredar allí, pero sí que ustedes conozcan, se familiaricen, y de cara al anexo técnico, pues también sepan que eh, hay que hacerle énfasis única y exclusivamente a lo que aplique para el extracto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en ese anexo técnico pues están también varios documentos equivalentes. Simplemente hay que estar pendiente o mirar muy bien de qué página a qué página aplica la información concerniente al documento equivalente extracto. Bien. Entonces me devuelvo un poquito aquí a la caja de herramientas. Yo la tenía descargada simplemente para efectos de mostrarles una información muy importante y es la siguiente. Miren, en la caja de herramientas uno simplemente pues la descarga, navega en ella. Aquí hay algo que se llama las ejemplificaciones y nos muestra XML de ejemplo, ¿sí? Entonces ahí ustedes verán ejemplificaciones de cómo se genera un documento de cine, bolsa de valores. Estos son documentos equivalentes, ¿sí? Miren, aquí está el de servicios públicos domiciliarios, que un tiquete aéreo. Aquí están esos ejemplos, ¿bien? Lo que hice simplemente fue abrir este ejemplo del documento de extracto y ya lo tengo acá, listo, un segundo. Simplemente para mostrarle que esta es la estructura que la DIAN pide. Esto es un ejemplo, ¿vale? Puede ser que no esté acotado, digamos que lo entrega la entidad legal, pero hago la aclaración y la salvedad porque la DIAN siempre nos manifiesta que está entregando un ejemplo, pero puede no ser o puede en algún momento no tener todas las especificaciones propias que están en el anexo técnico. Es decir, siempre nos dice, vaya y guíese con lo que está plasmado en el anexo técnico. Bien, usted puede tener esto como ejemplo, puede servir uno para entender, esbozar ideas y demás, pero a la hora del té siempre vaya al anexo técnico, ¿bien? Pero para efectos de explicación y de este webinar yo quería mostrarles lo siguiente, y es que miren que aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar todos los campos del emisor, del receptor, obviamente aquí hay información que viene en inglés y demás, pero cuando ustedes se familiarizan con el tema, ya después lo que encontrarán es que pues, tiene toda la lógica del mundo, no hay nada raro. Algo aquí a tener en cuenta, por ejemplo, los métodos de pago. Aquí me está preguntando pues por el método de pago. La fecha de vencimiento me está explicando que esa es información que debe ir allá en el XML que se entrega a la entidad legal. Es decir, nosotros nos encargamos de hacer este armado y de entregar a la entidad legal esa información. Miren acá que también nos dice información del total de los impuestos, cuánto es ese impuesto sobre ese servicio. Como les dije, la DIAN ve en función, ese servicio o ese informe que ustedes están prestando a sus afiliados, la DIAN no lo ve en función de un informe, sino la DIAN lo ve en función de un servicio que se presta. Bien, eso para que lo tengan allí muy en cuenta. Y miren acá que cómo se evidencia el total de los impuestos y me está diciendo que cuál es ese monto, me está diciendo que sobre este valor, perdón, que este valor, corrijo, que este es el valor del ítem, pues me está diciendo que allí le aplica este impuesto, ¿vale? Que se constituye de qué? De un IVA del 19% que está acá. Bien, mírenlo aquí en este tag que hace alusión a los impuestos. Aquí cuando vamos a este tag muy interesante, muy conocido, de pronto con relación al total, ¿cierto? Nos dice aquí este legal monetario total que hace alusión a que, ¿cuál es el total finalmente a pagar? ¿Se acuerdan ese campo total que yo les mencioné? Es simplemente este, se denomina el PIB Lamón, ¿vale? Allí simplemente para que se lleven esa información, pues simplemente es el total de lo que vamos a cobrar, ahí incluye cargos, menos descuentos,
más impuestos, y este vendría siendo el total de la factura, aquí como lo ven en el ejemplo, 24.697 pesos. Bien. Aquí nos dice también pues las cantidades de servicio prestado, ¿sí? Em, Algo muy interesante por acá, el ítem, algo muy interesante y es el ítem, que de pronto para ustedes no es tan familiar, pero sí lo traemos hoy a colación y es, venga, miren, acá la Diana en este ejemplo lo que nos está diciendo es, mire, usted puede bien fácilmente crear un ítem que se denomine extracto mensual, ¿sí? Y allí, ese es el ítem, puede ser extracto trimestral, extracto semestral, aquí ella simplemente puso un ejemplo, ustedes allí tienen libertad de crear o de tener en cuenta pues los ítems que van a relacionar o que deberían relacionar en el momento en el que el documento sea electrónico, ¿bien? Un código que pueda tener ese ítem y digamos que aquí ya está la información del precio del ítem, ¿vale? Y cuáles fueron las cantidades. Y aquí simplemente finaliza este ejemplo, ¿vale? Listo. Aquí, entonces, quería mostrarles, era para que se lleven una idea, la DIAN no está planteando algo complicado para el documento equivalente electrónico. Si lo aterrizamos y nos damos cuenta, de pronto lo más retador será hacer la distinción entre, oiga, yo siempre he mostrado esa información, ahora la DIAN me está diciendo es cuánto estoy cobrando por ese servicio. Y así nos está haciendo la invitación. Eh, a través de lo que evidenciamos en el anexo técnico y también pues incluso acá como se dan cuenta en el ejemplo hacia dónde está apuntando la DIAN para cada documento equivalente electrónico extracto entregado a sus afiliados. Bien, entonces eso pues súper importante allí para que lo tengan en cuenta, aterricen y tengan más claridad a la hora de pronto de ustedes hablar con sus coequiperos sobre el tema de los extractos. Bien. Algo que se me pasó allá de pronto para mostrarles cuando estábamos hablando de las representaciones gráficas, pues simplemente acá dentro de lo que nos muestra la superintendencia financiera, una plantilla de lo que concierne a un extracto físico de fondo de cesantía. Se dan cuenta aquí, digamos que ya está la plantilla establecida. El reto será agregarle a esta plantilla que ya está establecida simplemente pues los campos que vimos acá, estos campos o esta información adicional que estamos viendo, plasmarla o de alguna manera llevarlos a esa plantilla que ya está establecida. Y de alguna manera, en caso tal que se puedan homologar algunos, pues mirar, por ejemplo, aquí extracto NID, nombre del afiliado, pues esta información también la está pidiendo allá la DIAN, pues muy seguramente muchos serán campos que se podrán homologar. Otros no, habrá que adicionarlos a la plantilla. Bien, entonces allí para que pues tengan esa información, esa aclaración que me parece súper válido para que ustedes salgan de este webinar pues con menos dudas muy seguramente de las que entraron. ¿Bien? Aquí algo muy sencillo y es simplemente lo que concierne la solución. Finalmente lo que se hace con esa información para que lo vean de una manera muy sencilla es, miren, dentro del flujo que ustedes manejan actualmente, llamémoslo así, va de emisor a afiliado, ¿vale? Dentro de la jerga, todo el argot popular que se denomina para la entidad legal, pues hablamos de adquiriente, ¿bien? Lo dejamos de esta manera simplemente para efectos que cuando vean el anexo técnico, cuando miren el estándar que nosotros tenemos para entregarle a los clientes que nos contraten, pues se familiaricen con la información, ¿vale? Pero pues es simplemente eso. Lo que les quiero decir es que dentro del flujo que ustedes conocen, con todas las particularidades que ustedes puedan tener, llamémoslo o digámoslo así, va del emisor a la empresa que imprime ese extracto y se envía por correo electrónico al afiliado. Eso es todo. Estoy simplificándolo de pronto, espero no caer en imprecisiones, pero simplemente sirve para efectos de qué? De decirles a ustedes que dentro de ese proceso habitual que ustedes conocen, ahora vamos a tener a una entidad legal, que es la DIAN, que dice, oiga, chévere su flujo, me gusta, me interesa, bacano, pero ahora entro yo con una resolución y es preciso que me entreguen esa información antes de que se le entregue al afiliado. Entonces aquí entra la entidad legal, ¿vale? Y en ese entrar de la entidad legal, para eso estamos nosotros, para ayudarle, guiarle a nuestros clientes y decirle cuál es la mejor manera de realizar.
el envío de esa información, ¿bien? Y que no caigan en imprecisiones para que la DIAN no vaya a rechazar los documentos. Y si los rechaza, pues tengan toda la información necesaria para que puedan corregir el documento que haya que corregir, ¿bien? Entonces me devuelvo un poco simplemente para decirle lo siguiente. Aquí simplemente el emisor, es decir, aquellos obligados, sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, cajas de compensación, son los que generan la información a través de qué? Muy seguramente de un RP que ustedes puedan contar. Esa información nosotros la vamos a recibir a través de un TXT, a través de un XML, por alguno de los medios de comunicación que tenemos acá. Puede ser a través de un web service, un SFTP o la tecnología que también se maneja a través de una S2. Bien, podemos recibir esa información, bien, y una vez la recibimos, lo que va a hacer nuestra solución que se denomina SEM financiero, pues simplemente va allí a generar esa estructura legal de XML. Yo les mostré un XML hace un instante. Eso es lo que se va a generar, esa estructura. Vamos a tomar esa información que ustedes nos entregarían y la vamos a transformar en un XML que es como lo entiende la DIAN. Bien. Vamos a generar el CUDE, que ya también lo conocemos, código único de ese documento equivalente electrónico del extracto. Es un código, si no estoy mal, de alfanumérico de unos 15 dígitos. Vamos también a generar la firma del documento, es decir, esta información debe ir firmada a la entidad legal con lo que denominamos ese certificado digital que les comenté, que ojalá ustedes lo puedan tener, pero que si no lo tienen, pues la norma nos dice, oiga, usted como proveedor tecnológico podría a través de un mandato entregarlo, está bien. Y generación del texto QR, bien, esta información es la que le entregamos a la DIAN. Aquí la DIAN, la entidad legal, ¿qué va a hacer? Simplemente va a aceptar o rechazar ese documento. ¿Bien? Podemos tener esos dos escenarios. Bien, aquí tengan presente que solo si es aceptado se considera el documento válido, es decir, no podemos entregar al afiliado un documento que no haya sido aprobado por la DIAN. Bien, ahí sí pues toca tener mucho cuidado con ello. Lo otro, simplemente acá, que en caso tal de que la DIAN nos rechace, pues nosotros entregaríamos un log de errores para que el emisor lo corrija y volvemos a enviar el documento a la entidad legal corregido. Bien, entonces acá dentro de este paso 3, pues decimos que pues la DIAN acepta o rechaza esa información, queda aquí alojada en el SEM financiero y lo podemos entregar a través de un log de errores allí al emisor. Bien, ¿qué más va a pasar? Se genera la representación gráfica con código QR y se entrega el XML attach document, es decir, para que se lleven una idea de qué es eso de attach document. Espérenme, me devuelvo acá un poco y aterrizamos el concepto. Cuando hablamos de attach document es simplemente, hagan de cuenta, este XML que están viendo, pero al final va a tener, digamos al final, simplemente para efectos de explicar, va a tener un tag o un apartado que hace alusión al firmado del documento electrónico y va a tener un tag que dice aprobado por la DIAN, sí o no. ¿Listo? Se denomina attach document porque lo que hace es que me reúne en un mismo documento la información que se le envía a la DIAN, el firmado del documento y la respuesta de la DIAN, ¿vale? De pronto hay como para aterrizar términos y no nos suenen muy raros. Simplemente es eso, es este XML que contiene esa información, pero debe ir comprimida y afuera de ese documento comprimido tiene que ir la representación gráfica, es decir, entiéndase allí el PDF que se entrega al afiliado, ¿bien? Entonces, a eso hace alusión este apartado que estamos viendo allí, ¿vale? Listo. Bueno, entonces acá entregamos esa información, ¿sí? Si el adquiriente, o en este caso el afiliado, nos entrega el correo electrónico, pues le entregamos esa información a través del correo electrónico, es decir, lo que conocemos hoy en día, que es el PDF, la representación gráfica, llamémoslo así, de ese extracto, junto con ese attached document, ¿vale? Que ese afiliado, ¿qué va a hacer con ese attached document? Digamos que simplemente es para efectos legales, es la información que nos está pidiendo la DIAN y muy seguramente servirá para hacer otro tipo digamos que la DIAN de pronto abre la puerta para otro tipo de tecnologías que pueda tener ese afiliado, seguramente para abrir una posibilidad de no simplemente recibirlo por correo, ¿bien? Pero para que lo tengan allí.
¿vale? A diferencia de la factura electrónica, este afiliado no tiene que hacer acuse de recibo, no tiene que hacer el recibo del bien o servicio, no existe ese procedimiento de reclamo abierto como existe con unos eventos propios de la factura electrónica. Aquí para el caso de extracto simplemente pues lo recibe. Que se tiene que reclamar, pues reclama por los medios tradicionales, es decir, va a la entidad legal y por los canales de comunicación que ustedes le ofrezcan al afiliado. Bien. Como ya les mencioné, en caso tal de recibir la respuesta, sea una aceptación o un rechazo, pues se entregará ese respectivo log de errores. Bien, entonces contamos con esta solución muy sencilla, muy apropiada para el volumen de documentos que ustedes esperan transmitir, ya sea para el envío mensual, el envío trimestral, el envío semestral, pues está diseñado, está apropiada para ustedes, bastante robusta para que ustedes no tengan allí algún tipo de inconveniente en el momento del envío de esa cantidad de información. Bien, listo. Bueno, vamos aquí, ya casi estamos terminando y nos vamos allí a las preguntas. Eh, Listo. En este caso, entonces, para efectos de la contingencia, habíamos hablado en su momento de la famosa contingencia 07, que hace alusión a, oiga, soy un fondo de cesantías, se me cayó la red, ¿qué tengo que hacer? Como les dije previamente la idea es que tengan una resolución de talonario papel, la hayan solicitado a la entidad legal. eh, Esto lo hace el representante legal muchas veces, la persona que está autorizada para ir y solicitar allá en una página que se denomina Muisca, la información de esa resolución que se denomina así, talonario o papel. Bien, no quiere decir que tenga que hacerse en papel, simplemente pues que ese es el nombre. Pero si usted lo entrega a un afiliado a mano y porque tuvo que resolver, también es válido. Bien, pero por lo general pues la realizan por computador sin ningún problema y se imprime. Eh, entonces, en el caso en el que se quede sin servicio, pues simplemente allí tienen esta opción que es completamente válida. Bien. Eh, ¿Qué otra cosa es importante saber? Eh, Aquí, bueno, dentro del procedimiento dice que durante el inconveniente usted puede enviar carta a la entidad fiscal, es decir, a la DIAN, donde usted le diga, oiga, estoy presentando un inconveniente. ¿Sí? Estoy presentando un inconveniente que me impide enviarle a usted la información de la manera habitual. Entonces, pues la DIAN entiende esto, no van a recibir ningún aceptado ni recibido, nada, simplemente eso es para efectos de legalizar. Este envío de esa carta puede bien realizarse o al principio de la contingencia o al final de la contingencia cuando ya haya sido superada. Bien, no hay ningún inconveniente. Ahora, cada documento que se fue generando, la invitación es que ustedes los guarden, cada documento que se generó durante esa contingencia, guardan la información y cuando ustedes superen ese inconveniente, se lo envían al proveedor tecnológico y el proveedor tecnológico envía a la DIAN ese documento como 07, ese extracto como documento número 07, no los quiero enredar, llévense simplemente eso, donde la DIAN entiende que ustedes presentaron algún tipo de inconveniente que les impidió generar esa factura. Y dice allí pues que tenemos, una vez superado el inconveniente, tenemos un tiempo máximo de envío de 48 horas posteriores. Es decir, tanto ustedes obligados de enviarnos la información a nosotros como proveedor tecnológico y nosotros de cumplir esa promesa de enviarlo máximo 48 horas posteriores a la superación del incidente. Bien, y una vez envía esa información, así quedó y no hay nada más allí que realizar sobre el proceso. Con relación a la contingencia 08, aquí para ser un poco más precisos, y es que habíamos dicho, oiga, contingencia 08 es cuando la DIAN presenta algún tipo de inconvenientes. Bien, en ese orden de ideas, la DIAN lo que nos dice es, vea, si usted toca a mi puerta, me envía el XML y yo le respondo algún tipo de los errores que está viendo acá, haga el siguiente procedimiento. Bien, es decir, transmita nuevamente 5 segundos después de la detección del error. Si persiste, realizar 2 intentos más, cada uno en intervalo de 5 segundos. Bien, y dice allí que si al finalizar el último intento, es decir, 15 segundos después de la transmisión inicial, persiste la condición de error, ahí sí expida ese documento bajo el código 08, porque con eso
lo que le va a permitir es que no va a la DIAN, es decir, va directamente al afiliado, ¿vale? Entonces se quita, se quita ese inconveniente, llamémoslo así, encima de que la DIAN no le esté respondiendo. Pero ojo, aquí hay una recopilación de evidencia. Sí o sí, debo, antes de convertir ese documento en 08, recopilar las evidencias de que la DIAN me respondió error 500, error 500, error 500, error 500, allí unas 4 veces, si no estoy mal. Aquí debo recopilar esa evidencia y ahí sí, y solo sí, cambiar a documento tipo 08. Bien. Y lo mismo, una vez la DIAN esté arriba, nuestro trabajo como proveedor tecnológico será tomar esa información y reenviarla a la entidad legal como código 08. La DIAN lo recibe, no hay ningún problema, es un documento completamente válido. Bien, importante tener en cuenta que las notas de ajuste, pues no, las notas de ajuste no, durante una contingencia de la DIAN, pues no aplican para hacer el envío como documento equivalente. ¿Listo? Entonces, bien, creo que con eso terminamos este apartado con relación a todo lo relacionado con el extracto. Entonces, nada, de antemano, gracias por la participación. Creo que allí entonces procederemos a realizar la revisión aquí de las inquietudes que ustedes han tenido. Permítame entonces, no sé si de pronto aquí, permítame un segundo, si de pronto César de pronto nos acompaña, está en la sesión, o de pronto, bueno, creo que se tuvo que ir, o si no de pronto allí, Mario, si podrías de pronto ayudarme a leer algunas de las inquietudes y con eso vamos revisando, ¿bien? Dale, dale, claro que sí. Vamos a tomarlas si quieres en el orden que aparece. ¿Parece bien? Vale, perfecto. Listo. Entonces dice Marisol Guzmán, dice, numeración alterna aplica para rechazos en el documento tipo 07 o qué manejo tendrían los rechazos. Numeración alterna aplica para rechazos. Eh, espera que la segunda parte me confunde un poco. ¿Cómo dice ese pedacito, Claro Mario, que otra sí. vez? Dice que si para rechazos aplica numeración alterna o dice en el documento tipo 07 o qué manejo tendrían los rechazos. Ah, ok, listo, es que hay varias cosas allí. Entonces, rechazo, bueno, una cosa es una nota de ajuste, voy a tratar de ser preciso, una cosa es una nota de ajuste que se puede realizar porque realicé el envío de un extracto, me di cuenta como emisor que presentó algún tipo de inconveniente y lo que hago es realizar una nota de ajuste. Bien, esa nota de ajuste, digamos que tiene una numeración propia, tiene un cartucho que lo que hace simplemente es que puede ser una nota de ajuste por el valor total del monto o parcial, ¿vale? Eso por el lado de la nota de ajuste. Pero como me están nombrando allí documento 07, allí debemos tener en cuenta es que ese documento tipo 07 nos va a servir si y solo si en el escenario en el que se presente algún tipo de caída, algún tipo de error tecnológico o inconsistencia que no le permita el envío de estos extractos al obligado o al proveedor tecnológico. En ese caso se recurre a la contingencia 07, que tiene una numeración propia y que me permite evacuar el extracto y enviárselo al afiliado en este caso. Bien, allí de pronto como para aclarar, espero haber sido de ayuda con la duda que tenía allí nuestro visitante al webinar. Bien. Listo. Luego dice, creo que Marisol Guzmán también pregunta, ¿esta representación gráfica se tiene contemplada para todos los tipos de extracto? Ok, bien. Digamos que definió dentro de lo que entendió ese análisis que hace Carvajal. Eh, la representación gráfica, lo que estamos buscando es que sea el cliente el que
identifique esa representación gráfica y a través de una personalización nosotros entremos a colaborarle, entremos a crear esa representación gráfica si así lo desean. Bien, puede ser que el cliente diga, no, yo manejo mi propia representación gráfica, usted solamente dígame qué campos tengo que colocar, o puede ser que diga, ayúdenme, y lo que va a hacer Carvajal es simplemente plasmar todos los campos necesarios que está pidiendo, que está exigiendo, que están exigiendo allí pues las dos entidades. Simplemente es eso. Bien, se construiría una plantilla para ese cliente, siguiendo muy seguramente los lineamientos que estén esbozados por la Superintendencia Financiera. Bien, o más bien, ya sea para los que los tenga, porque dentro de lo que vi, para los fondos de pensiones hay unas plantillas muy específicas, pero no lo encontré para los demás tipos de extractos correspondiente a otro tipo de sociedades, por ejemplo, las sociedades fiduciarias. Entonces, en ese caso, simplemente ustedes traen esa representación gráfica que vienen manejando y sobre esa construimos una nueva que cumpla con los requisitos propios que se necesitan de la entidad legal. Bien. Listo. Nos pregunta por acá, ¿esta numeración, pues, asumo la numeración para el documento, es única para qué frecuencia se reinicia anualmente? Vale, allí qué sucede, que digamos que no es que vaya año a año, pero sí hay una fecha inicio y una fecha fin, ¿sí? Entonces va en función de la numeración propia que ustedes puedan manejar y la cantidad de, llamémoslo así, de cartuchos o de numeraciones que ustedes puedan quemar. Se sugiere que vaya en función del año para que ese sea el año contable que ustedes manejen, digamos que es la sugerencia, ¿vale? Listo, viejo George. Dice, ¿qué sucede con la numeración que por alguna razón se debe anular por datos errados? Vale, en ese caso, la numeración, es decir, en ese caso el cartucho sí, digamos que se quema, usted generó un extracto bajo el documento EXT123, se lo generó al afiliado y luego hace una nota crédito que tiene otra numeración, la nota crédito por sí tiene otra numeración, pero hace referencia a que estás anulando el documento EXT123. Ese cartucho ya queda anulado. Bien. Para este caso, en el siguiente extracto al afiliado hay que generarle otro documento. O a menos que usted quiera entregarle uno nuevo, pues tendrá que entregar una nueva numeración, ¿vale? Listo. Por acá Fabián Cifuentes nos pregunta, ¿y cuando no es una factura y un extracto no evidencia valor total a pagar, qué pasaría con este campo? Es decir, ¿no aplicaría? Cuando no es una factura ni un extracto, no, Cuando no es habría una que factura ver. y un extracto no evidencia valor total. Vale, allí como les mencioné, eh, el reto más grande será poder entregarle a la entidad legal que por cada servicio prestado, muy seguramente allí ustedes lo sabrán más, es qué tipo de comisión, qué tipo de porcentaje se está ganando por ese servicio prestado. Ese cobro que se realiza al afiliado, pero que no se está demostrando dentro de los extractos habitualmente, es el que la DIAN nos está haciendo la invitación a plasmarlo. Si hay un caso muy específico que requiera ser escalado, con mucho gusto de pronto si nos lo deja dentro de los comentarios, acá con el equipo nos lo llevamos y simplemente hacemos la consulta a la entidad legal. Bien, pero como les digo, algún escenario que ustedes digan, mire, señores DIAN, nosotros operamos de la siguiente manera, esto funciona así, y todos los argumentos propios que sean propios que si la entidad legal ve que es algo que es completamente ajeno al negocio, pues pueda quedar, nos puedan dar una respuesta que bien pueda servir para manifestarle a todos los invitados a este webinar, ¿vale? Listo. Acá pues esta no tiene signo de interrogación, sin embargo pues la leemos. Dice, ítem puede estar relacionado a los diferentes tipos de extracto. No sé si sería una afirmación o una pregunta. Mm, pues digamos dentro de lo que he visto, por lo general se factura un ítem que hace relación al extracto que se está entregando. Bien,
No sé si hay algún tipo de escenario donde se relacionen dos o más extractos en un solo extracto. Bien, valga la redundancia. No lo creo, pero allí por lo general para este escenario, este gremio seguramente se manejará un solo ítem. ¿Vale? Si hay otro escenario, como les digo, bienvenidos allí los comentarios para poder llevárnoslos. Listo. Por acá, Gina Corredor pregunta, ¿Carvajal es quien genera y entrega el attach document al emisor? Sí, así es. Digamos que en este caso, bien podríamos, a través de la solución que tenemos, de tomar esa información del attach document junto con el correo electrónico que tenemos de ese afiliado y hacerle llegar o entregarle esa información al afiliado. Incluso contamos, esa información me refiero para ser más preciso, es simplemente lo que conocemos como el PDF y el respectivo attach document, es decir, un punto zip que tiene esa información allí para el afiliado. Y si, por ejemplo, hay algún tipo de preocupación sobre, oiga, es que quiero confirmar si le llegó la información al correo o no, pues tenemos una herramienta también que le permite poder validar si la IP de ese afiliado o a través de la IP, si en efecto hizo apertura, si en efecto hizo lectura de ese extracto, también tenemos esa opción como para que ustedes puedan validar algunos correos que de pronto no lo están mirando o están presentando algún tipo de inconveniente. Digamos que en factura electrónica nos ayuda mucho, aquí de pronto no será la excepción. ¿Bien? Listo. Por acá hay una pregunta interesante de Leonardo González que dice que ¿en qué varía la forma de reportar el extracto? Que si es mensual, trimestral o semestral. ¿Qué diferencia tendría cada una? O que de pronto si se reporta mes vencido o en tiempo real. Vale, no, eso es información más propia del gremio. La DIAN simplemente aboga porque tiene una regla de rechazo que dice que extracto que se genere ese día, extracto que se firma ese día, extracto que se entrega ese día al afiliado. Bien, entonces a la DIAN simplemente le interesa ese escenario. Bien, es decir, no podemos entregarle al extracto un documento el día de hoy, 12 de marzo, con fecha de expedición del 11 de marzo. Eso sí, la DIAN lo va a rechazar. Bien, pero para efectos de lo que ustedes vienen trabajando, y es que si es un fondo de pensiones y obligatorios, ustedes ya bien saben que es trimestral, que si son un reporte para los afiliados de fondos de cesantía, ustedes ya saben que es semestral, o que si son las voluntarias, ustedes ya saben que es mensualmente. Digamos que esos tiempos, junto con lo que indica la superintendencia financiera, que son, según entiendo, ellos dan un marco de unos 15 días hábiles previos, si no estoy mal, a cumplida la fecha, pues simplemente esos tiempos siguen normal. Como les digo, lo que le interesa a la DIAN allí es que extracto que se genera, se firme y se entregue, cumpla con la misma fecha. Bien, eso es. Listo. Por acá, Julie Paola Garzón nos pregunta, buenos días, tengo una consulta. Para el envío de la estructura a Carvajal, ¿se tiene que enviar uno a uno o puedo enviar un único archivo con varios extractos desde ese único archivo? Vale, allí se está buscando, digamos, las facilidades. Puede enviarse uno o puede ser varios documentos para que ustedes los puedan ingresar. Por ejemplo, a través de una CFTP pueden ingresar de forma masiva todos los documentos que son requeridos porque entendemos que en esas fechas son críticas para ustedes. Y dependiendo del corte, ustedes tendrán que enviar ese reporte allí que es trimestral para todos los afiliados o semestral. Entonces, buscamos que se pueda hacer de forma masiva. Así es. Listo. Por acá dice Julio César Villabón o Vilabón. Las evidencias y el cambio a contingencia 08 las toma el proveedor tecnológico, no el emisor. ¿Es así? Vale, muy buena pregunta. Allí simplemente ustedes, ¿qué es lo que hacen como obligados en este escenario? Cuando la DIAN presenta algún tipo de caída, nuestro deber como proveedor tecnológico es informarles. Oiga, la DIAN está presentando allí algún retraso, algún tipo de caída. Ustedes se van a enterar porque se los vamos a informar. Uno. Dos, ustedes simplemente
continúan con su operación normal, es decir, nos envían el documento, olvidé cuál es el número del documento, eso tiene un número, el documento de extracto tiene un número, ustedes simplemente nos siguen enviando ese mismo documento con ese mismo numeral, ¿vale? Que es lo que lo distingue dentro de los extractos, ¿sí? La factura tiene un código que es el 01, en este caso el extracto tiene, la factura electrónica, ¿no? En este caso el extracto tiene su propio código. Ustedes simplemente ya saben que algo está sucediendo, nosotros les informamos, simplemente durante ese trance, absténganse es de generar notas de ajuste. Eso es todo, pero el extracto en sí lo pueden seguir enviando bajo el código normal. El trabajo de Carvajal es tomar ese código y hacer los intentos que haya que hacer según lo que está normado, tocarle la puerta a la DIAN, error 500 bajo el mismo código. Vamos a suponer que el documento equivalente es el código 40, ¿vale? Vamos a suponerlo, ¿vale? Tocamos la puerta con el código 40, eso lo hace el proveedor tecnológico. Hubo respuesta de error 500, recopilamos evidencia y lo guardamos. Volvemos y lo hacemos, tocamos la puerta, error 500, guardamos evidencia, tocamos la puerta, guardamos evidencia y lo dejamos allí. Y volvemos y lo hacemos allí, dice que en intervalo de 5 segundos, creo que son más o menos 3 o 4 intentos, lo guardamos y una vez tengamos todas las evidencias, podemos cambiar ese documento a código 08, ¿vale? ¿Quién lo hace? El proveedor tecnológico, ¿bien? Ahí en este caso digamos que no va de parte del obligado a cambiar el documento, ¿vale? Ni tampoco, o más bien, tienen que estar muy atentos de pronto a los logs que nosotros vamos entregando, pero en realidad el proveedor tecnológico guarda la evidencia, Carvajal guarda la evidencia y esa evidencia, ¿por qué nos sirve? Nos sirve simplemente porque a futuro, cuando nosotros enviemos el documento 08 dentro de las 48 horas, se lo enviamos a la DIAN lo que va a decir es, eh, oiga, usted me está enviando un documento 08. Voy a mirar si en mis sistemas, ese documento que usted me envió en esta franja de tiempo, voy a mirar si en efectos yo estuve caído, ¿sí? Quiere decir que no podemos enviarle a la DIAN un documento cambiándole el código solo porque sí, sino que la DIAN va a entrar a futuro a validar sus reglas y va a decir, incluso está en capacidad de decir, usted no recopiló toda la evidencia, no puede cambiar ese documento a 08 y nos puede rechazar el documento, ¿bien? Pero Carvajal Tecnología y Servicios pues ya tiene ese proceso muy claro, propio de lo aprendido con la factura electrónica y en este caso para el documento equivalente de extracto, pues digamos que ya tenemos bastante experiencia sobre el tema, recopilamos la evidencia, lo cambiamos a 08 y simplemente ustedes lo que verán es dentro de los visores, oiga, a este documento, ¿qué le pasó? ¿Se envió como, en el ejemplo, como un 40 o se envió como un 08? Eso es todo. ¿Bien? Bueno, por acá, Caterine Grisales pregunta, ¿quiénes estarán obligados a transmitir el documento equivalente electrónico extracto? Vale, si quieres de pronto, no, mentira, lo puedo nombrar acá, no hay necesidad de pronto de compartir. ¿Quiénes están obligados a generar el documento equivalente de extracto? ¿Cierto? Que es el que aplica para el 1 de agosto, que sea ahora electrónico, es decir, que tenga validación previa de la DIAN. Dice allí, sociedades fiduciarias, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, fondos de inversión extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores y fondos de pensiones y de cesantías. ¿Por qué ellos? Allí por los ingresos que obtengan por concepto de depósito y demás recursos captados del público. Ahora bien, por otra parte también están las cajas de compensación y por un lado allí las entidades del Estado que realicen las citadas operaciones. ¿Por qué? Por operaciones de financiamiento. ¿Listo? Estas son las entidades llamadas a realizar el documento equivalente. Listo, perfecto. Por acá Nancy Velandia pregunta, buen día, ¿los POS ahora deben ser documentos electrónicos? Creo que Los, son los rojos. PUS. Bueno, eh, voy a partir de que estamos hablando de lo mismo del documento equivalente POS electrónico, perdón, documento equivalente POS que hace parte de todo el listado de los documentos equivalentes y que es ese, fuera de lo que estamos viendo de extractos, es ese documento que nosotros vamos a una droguería, a una panadería, nos entregan una tirilla, ese es el POS, ¿bien? Ese POS, muy seguramente, dependiendo del monto, no los quiero enredar, pero es un POS que es
no electrónico. Esa información no está viajando a la DIAN y si miran las tirillas, muy seguramente ni siquiera tiene todos los campos que son. Pero hasta que empiecen a entrar los grandes contribuyentes y que les toque convertirlo en electrónico a partir del 3 de mayo, pues ya deberá ser un post electrónico, ¿vale? Esto de pronto hace parte de otro webinar que hemos dado con relación a los posts, pero bueno, válido, completamente válido. Volvemos entonces aquí al extracto. Bien. Listo, y aprovecho para de todas formas, en el canal de YouTube están cargados los diferentes webinars que hemos dado sobre varios documentos electrónicos, invitarlos para que ingresen a nuestro canal de YouTube y puedan también ver esta información que esperamos sea valiosa para ustedes. Acá Marla Castillo pregunta, en este caso solo las empresas debemos aceptar el documento electrónico y la entidad bancaria es quien lo transmite. No comprendo el flujo. Yo más o menos la tomo como que quien decide qué documento emitir es la entidad financiera o bancaria, pues acá Marla está hablando de entidad bancaria, y las empresas simplemente aceptan el documento. Es por ahí la pregunta. Vale, bien, es que mm, para el caso de los extractos, ¿sí? Puede pasar que usted se lo entregue en un extracto dirigido a una empresa, ¿cierto? O a una persona natural. Si es a una persona natural ese extracto, digamos que no aplican eventos a realizar, no hay nada que aceptar como ocurre con la factura electrónica, ¿sí? Y para el caso de las empresas, al tratarse de un documento equivalente, si bien se espera que puedan llegar a recibir estos correos de extractos, integrarlos a su sistema y demás, pero tampoco está establecido que tengan que aplicar, igual que en el caso de la factura, algún tipo de evento, entiéndase como ocurre en el universo de factura electrónica, acuse de recibo, recibo del bien, o reclamo o aceptación de esa factura. ¿Por qué? Por una sencilla razón, estos documentos equivalentes pues, no están buscando que se conviertan en título valor, no entran dentro de eso que hablamos de Radian, por ende su dinámica es completamente diferente. Bien. Listo, muchas gracias, Jorge. Nos quedan tres preguntitas. Astrid Perilla nos pregunta, para los extractos bancarios, creo que dice ahí, para los extractos bancarios se debe continuar elaborando los correspondientes documentos soportes. Sí, digamos que dentro de los extractos bancarios sigue normal, como ya vieron, no están obligados a emitir ni factura electrónica ni documento equivalente, por ende ustedes continúan con la misma dinámica. Bien, allí de pronto es una precisión para para todo el público que esté acá, es que simplemente un banco puede tener connotación de banco, ¿vale? Con lo cual no le aplica la generación de los extractos de tarjetas de crédito y demás por el ejercicio de ser un banco, no le aplica la generación de la factura o documento equivalente. Pero ese mismo banco puede tener otra razón de ser y que puede ser una fiduciaria. Es el mismo banco, ¿vale? Pero digamos el mismo nombre comercial, pero puede tener una fiduciaria, actuar como fiduciaria. En este caso, esa fiduciaria sí está obligado, llamado a realizar el documento equivalente electrónico. De pronto hay una precisión para que no nos confundamos y de pronto digamos, no, ningún banco, no. Lo que pasa es que los bancos actuando como bancos no le aplican en ni factura ni documento equivalente. Pero si este banco, o más bien este mismo nombre de banco, nombre comercial, actúa como en el ejemplo, como una fiduciaria, en el ejercicio de ser una fiduciaria, sí le aplica la generación de extracto como documento equivalente electrónico. Bien. Listo. Por acá Nelson Pacheco pregunta, ¿los estados de cuenta se rigen con esta normativa? ¿Se deben reportar a la DIAN? Habría que ver muy bien estos estados de cuenta a qué hacen alusión, bien, para yo no caer allí en imprecisiones. Si un estado de cuenta hace alusión a que se denomina extracto, es un extracto en sí, si es un extracto, bien cabría allí y bien habría que demostrar dentro de ese extracto lo que les expliqué con relación a lo que está buscando la DIAN es identificar ese respectivo cobro, ¿vale?
Perfecto. Por acá, Jonathan Ciro pregunta, buenos días. Los 15 campos nuevos que mencionaba, ¿toca agregarlos a los extractos PDF o físico que se le entregan ahora a los clientes y posteriormente que estén dentro del archivo XML? Sí, así es. Todo lo que está allí, fijo, fijo, va en el XML. Es decir, todo lo que se plasma en la representación gráfica es porque está en el XML. ¿Listo? Y ante la pregunta de si se debe entregar ahora al afiliado esa nueva representación gráfica, la respuesta es sí. Es decir, va, como les mencioné, la plantilla, ya sea que exista plantilla propia dada por la Superintendencia Financiera o ya sea información propia que usted viene manejando para entrega de ese informe que entrega a los afiliados, sumado a la información que vimos de esos campos adicionales que deben estar allí plasmados en la representación gráfica. Listo. Por acá, Lady Romero pregunta, ¿qué servicios aplica para la emisión del documento equivalente? Mm, Está bastante amplia. De Sí, pronto, si alcanza allí antes de cerrar el webinar y si nos deja la aclaración, estaría perfecto, pero no comprendo muy bien porque qué servicios, lo que mencioné, de pronto en algún momento dado, no verlo en función de los servicios, sino verlo en función de si soy una empresa, si mi razón de ser tengo que hacer extracto como documento equivalente, ahí ya voy, ¿sí? Pero si además de eso, dentro de mi razón de ser, como la definición lo dice, por ingresos que obtenga por concepto de depósitos y demás recursos captados del público, pues ahí, y si entrego esa información al afiliado, pues es un extracto. En ese orden de ideas, no sé qué nombre del documento puede hacer, pero va bien aplicaría porque le cabe o cobija la norma porque toca elaborar el extracto electrónico, pero no comprendo de pronto muy bien si estoy respondiendo con precisión a lo que la persona nos está preguntando. listo. No sé si este punto de pronto lo abordaste durante la explicación, sin embargo, me parece importante aclararlo. Acá Leonardo González pregunta, ¿puedo elegir enviar factura electrónica y no documento equivalente electrónico para estos documentos? Sí, así es. Recordemos que la factura electrónica reemplaza o puede reemplazar todos los documentos equivalentes. Bien, lo único allí que hay que tener en cuenta es simplemente que campos propios del sector hay que agregar a entregar dentro de la factura electrónica. Eso es todo. Bien, pero técnicamente digamos que los dos anexos son muy parecidos. Ya entra a decisión del público, digamos, si desea hacer una factura electrónica o si desea un documento equivalente preciso como documento equivalente de extractos. Bien, ambos son completamente válidos. Listo. Luz Elena Cuartas pregunta, ¿y para los extractos bancarios debemos realizar documentos soportes mes a mes? Esto lo encuentro en la resolución 165. Para los extractos bancarios, no, como les digo, los extractos bancarios pues no aplican, o sea, es decir, continúan con su misma normatividad, no aplica como un documento equivalente electrónico. Listo, Jorge. Y nuestra última pregunta, Luzaida nos dice, en la práctica, ¿cómo una empresa debe generar el documento soporte de gastos financieros teniendo en cuenta que generalmente el extracto se recibe al mes siguiente y es ahí donde se evidencia el valor cobrado por el banco? Abrí un momento el chat para entenderla hacia dónde están apuntando. Debe generar el documento. Es que me dicen documento soporte, pero eso es otra cosa. El valor cobrado por el banco. No comprendo muy bien. Vale, sí, sí. Bueno, yo creo que esa no la llevamos. De pronto allí en aras del tiempo, digamos, ya están cumplidas las 2 horas. Pero hemos respondido un buen número de preguntas. Muchas gracias a todos los participantes por estar allí, por estar bien activos y presentes. Para hacer un documento equivalente de extractos, buen número, buena participación. Muchas gracias a todos. Gracias aquí al equipo, Mario, César, seguramente allí que también estuvo en la colaboración, Juan Manuel.
Gracias a todo el equipo por hacer realidad este webinar. Vamos a llevarnos varias de las cosillas por allí que de pronto nosotros siempre revisamos, miramos si de pronto hay algo que escalar o precisar o escalar a la entidad legal que nos ayude a enriquecer este nuevo documento equivalente electrónico y pueda ser útil de pronto en otro webinar, de pronto más cercano a la fecha en la cual ustedes ya hayan realizado pruebas, tengan más escenarios, más dudas, muy seguramente va a enriquecer allí la explicación de este documento. Entonces, nada, muchas gracias a todos, gracias por el espacio. Sepan que para aquellas personas que dejaron su correo electrónico, vamos a entregar el video y la presentación, pues que sea de utilidad para ustedes en todo esto que se está llevando a cabo de la implementación de este documento. Entonces, no siendo más, me despido. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que tengan un muy feliz día. Hasta luego. Luego, muchas gracias.